Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Tableau, diseño de cero hasta experto. En esta sesión vamos a revisar inicialmente el ejercicio que vamos a utilizar también como parte del curso y es un libro que ustedes van a descargar desde la página oficial del curso y el libro se llama Nómina. Y vamos a requerir este libro para los siguientes ejercicios que vamos a estar haciendo junto con el libro de facturación y otros adicionales que vamos a utilizar. El libro de nómina, fíjense que está compuesto por una hoja de cálculo que se denomina exactamente igual que el libro, nómina. En esa hoja de cálculo tenemos una tabla que contiene datos de una nómina de una empresa. Dice que tenemos, entre otros datos, la identificación, la fecha de nacimiento, la edad, el sexo, el estado, el nombre, cargo, departamento, sueldo, fecha de ingreso, turno sucursal, la locación de la sucursal y también tenemos la cantidad de hijos y grado de instrucción. Ahora, ¿cuántas personas tenemos en esta nómina de ejemplos? Observen que tenemos 3.314 trabajadores tenemos en este ejemplo. Y este es el libro que vamos a descargar. Si yo voy a proceder a cerrarlo, lo tengo guardado en el escritorio y vamos a utilizarlo en nuestro siguiente ejercicio. Ahora, acá estamos en el entorno de trabajo de Tableau. Acá está registrado el archivo que utilizamos en la sesión anterior, que es el ejercicio 1, pero ahora vamos a crear una conexión nueva. Recuerde que los pasos son, desde la página principal de Abril de Tableau, nos vamos a ir entonces a establecer qué archivo vamos a utilizar. Vamos a usar un archivo de Excel, al igual que el caso anterior. Entonces vamos a marcar la opción Microsoft Excel. Un clic. Acá tenemos el explorador y vamos a ubicar entonces en el escritorio, en mi caso, voy a buscar el libro que vamos a utilizar, que es el libro de nómina. Lo selecciono y abrir. Esperamos que Tableau establezca la conexión con el libro y me muestre la estructura que consigue de ese libro. Y acá lo tenemos. Fíjense que se abre una hoja nueva, que es la hoja de trabajo, y inicialmente estamos en la pestaña Fuente de los datos. Si observan en la parte inferior, es la pestaña que está activa, Fuente de los datos, donde podemos ver el nombre del libro, las hojas o la hoja que consiguió dentro del libro, ¿okay? Y ahora tenemos también la estructura, los metadatos de la tabla, que no es más que la estructura de cada una de las columnas con su tipo de campo. Recuerden que campos numéricos, alfanuméricos, de texto y de fecha. Y acá tenemos una vista preliminar de la tabla con toda la información. De hecho, observen que acá tenemos unos indicadores totales que me dice que esta tabla contiene 17 columnas y un total de 3.314 filas, o sea, un total de 3.314 trabajadores contiene la base de datos. Basado en esta tabla, vamos a seguir revisando las prestaciones de nuestra herramienta. Recuerden que Tableau trabaja en base a hojas y la combinación de todas las hojas te generan un dashboard. Estamos entonces explorando las herramientas de cada una de las hojas. Fíjense que en la parte inferior tenemos entonces por defecto solamente una hoja, pero tenemos la posibilidad de agregar nuevas hojas, pero vamos a trabajar inicialmente con la hoja 1 como en el caso anterior. Y acá esta sería la vista de la hoja 1. Fíjense que estamos ahora es en la vista de la hoja 1, que es diferente a la vista de la fuente de los datos que vimos anteriormente. Y puedo alternar en ir a la fuente de los datos o ir a la hoja 1 o a la n cantidad de hojas que yo tenga dentro de mi archivo. De hecho, este ejercicio también lo vamos a guardar y por lo tanto para guardar este archivo en su archivo nativo, nos vamos a ir a archivo, guardar como, y así como tenemos un libro o un archivo que se llama ejercicio 1, un libro de Tableau, vamos entonces ahora a grabar el libro 2. El libro 2 lo vamos a llamar ejercicio 2. Ejercicio, ejercicio 2. ¿Ok? Fíjense que él se graba con la extensión nativa que es TWB, libro de trabajo de Tableau. Ese es el nombre del documento, normalmente como se le conoce dentro de Tableau, parecido al libro de Excel que maneja Microsoft Excel. Ahora le dije que lo quiero grabar en mi escritorio y guardar.
Ahora tenemos un libro y de hecho en la parte superior podemos ver que ahora estamos trabajando con el ejercicio 2. Y recuerden que en la página principal de Tableau vamos a tener ahora el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Tenemos el ejercicio 1 abierto. De hecho, si cerramos el archivo, cerrar, vamos a ir nuevamente a la página principal de Tableau y observen que acá tenemos entonces el ejercicio 2 que guardamos. Voy a abrirlo precisamente para que sigamos revisando en las prestaciones de la herramienta. Acá se abre el libro, ¿ok? Y por defecto, fíjense que me abrió la vista de la hoja 1, pero la hoja 1 es un componente dentro del libro que puede estar compuesto por varias hojas y cada esas hojas son las que van a conformar mi dashboard. Entonces tenemos la fuente de los datos y tenemos la hoja. Estando en la hoja 1, igual que el caso anterior, vamos a tener ciertas características. De la tabla o las tablas abiertas, vamos a tener los campos separados. Todos los campos alfanuméricos y de fecha van a aparecer en la parte superior, que son los campos de la tabla. Y los numéricos van a aparecer separados y se los denominan nombres de medidas. Observen que la separación de las columnas o campos lo tenemos visible en la parte izquierda. Tenemos entonces los campos con los que podemos tabular la información y tenemos las medidas para los cálculos. Entonces, y también recordando la clase anterior, tenemos entonces una sección muy parecida a una tabla dinámica donde podemos colocar campos en forma de columna, campos en forma de fila y acá los datos a calcular. También lo tenemos en una barra horizontal donde podemos colocar lo que va a aparecer en las columnas y lo que vamos a ver en la fila en esta sección de acá. ¿Okay? Recuerden que en esta vista también tenemos acceso a un menú contextual. El menú lo tenemos en la parte superior. Fíjense que aquí tenemos entonces archivos, datos, hoja de trabajo, dashboard, historia, análisis, mapa, formato, servidor, ventana y ayuda. Y si nos pasamos de cada uno, fíjense que aquí la característica no es que la cinta no cambia, sino que las opciones de cada uno de los menús aparecen en forma vertical. Son las opciones de dashboard, de historia, de análisis, de mapas, de formatos, servidor, ventana y ayuda. ¿Ok? Y tenemos también una barra fija de iconos en la parte inferior del menú contextual, pero que no cambia como los programas de Office o cada opción del menú, porque aquí los menús se desplegan en forma vertical, que es la forma clásica de desplegar las opciones de un menú. Y acá tenemos entonces los datos que tenemos para utilizar. Fíjense que tenemos dos pestañas, datos, y tenemos una pestaña que se llama análisis. Todos estos elementos los vamos a ir revisando posteriormente, pero estamos viendo la estructura principal. Entonces, en resumen, para comenzar a trabajar con nuestra hoja, tenemos herramientas organizadas en un menú contextual. Tenemos también una barra de herramientas horizontal. Tenemos la vista de los datos que tenemos en nuestra tabla de la nómina separados por los campos y las medidas. También tenemos una pestaña llamada análisis que contiene otras vistas y otras prestaciones. Tenemos el área más grande que corresponde a la estructura de los datos que van a aparecer en forma resumida. Tenemos una sección para los filtros, una sección para las páginas y tenemos unas barras de herramientas para las marcas. ¿Ok? Y en la parte inferior tenemos entonces la estructura principal de mi libro que está compuesta por la fuente de los datos y las hojas y otros elementos que vamos a ir revisando. Entonces, esta sería en resumen la información que vamos a ver en cada una de las hojas que vamos a ir creando. Entonces, fíjense que la idea de esta pequeña introducción de este segundo ejercicio es revisar ahora dónde están todas las herramientas, cómo están organizadas y en la siguiente clase entonces vamos a ver el ejemplo de nómina, ya sea en forma tabular, como una tabla o una matriz o también en forma de gráfico. Entonces nos vemos en la siguiente sesión y que tengan un feliz día.